Sueños, un podcast destinado a aquellas almas viajeras que con una canción, banda o grupo te invita a realizar tu viaje del recuerdo a una época, un momento, un lugar. Sueños. La música nos genera diferentes reacciones físicas o mentales. Hay temas que nos provocan que el cuerpo se mueva solo al ritmo de la melodía, como si fuera una inyección de adrenalina. Otros generan una sonrisa. La alegría nos recorre por dentro, hasta llenar el alma y esa sensación de felicidad. Otros provocan nostalgia, traen esos recuerdos de buenos momentos que queremos volver a compartir. Otros generan ganas de cantar a viva voz porque nos creemos los mejores cantantes del planeta. Otros que tal vez se nos pianta un lagrimón, aquellos que nos acompañan a sobrellevar momentos de tristeza, aquellos que quisiéramos dedicar a alguna persona amada, tal vez queriendo conquistar un corazón. En sí, cada tema es para quien los escribe una fuente de aquello que llevan dentro, que dejan fluir y transmiten su sentir en ellos. ¡Cuánta inspiración! ¡Cuántas vivencias! ¡Cuánta motivación hay en cada músico, cantante, banda, intérprete en sus canciones! En este sexto episodio de Sueños vamos a hablar de una maravillosa banda, los Rolling Stones. La historia musical de los Rolling Stones comienza en 1960, cuando Mick Jagger y Keith Richards, dos viejos compañeros de estudios, comienzan a compartir su pasión por la música y el rhythm and blues. Al año siguiente, crearon un grupo Live Boy Blue and Blue Boys, junto a Jack Taylor. En 1962 conocen a Brian Jones. Este se une al grupo de Richards y Jaggers y compañía, y deciden renombrar al grupo. El nuevo nombre elegido, The Rolling Stones, estaba inspirado en un viejo tema de Muddy Waters, Rolling Stone Blues. Pronto se incorporó Charlie Watts junto al pianista Ian Stewart. Ese mismo año, Will Whiteman sustituye a Taylor y en 1963 lanzan su primer sencillo, Come On, una versión de una canción de Chuck Berry. Por aquel entonces, solo se dedicaban a realizar versiones de temas conocidos. Ese año realizaban su primera gira por Gran Bretaña. En 1964 publican el primer álbum, The Rolling Stones, el cual solo disponía de una canción creada íntegramente por los Rolling Stones. El resto eran versiones de otros artistas, pero no se limitaban a versionar. El fuerte ritmo que imprimen en los temas y la agresividad que adoptan en sus instrumentos les confiere un aire propiamente suyo. Realizaban 2 giras por Estados Unidos y aparecen en el show de Ed Sullivan. En enero de 1965 salió su segundo disco, Rolling Stones 2, para el que tomaron influencias de la música negra americana, principalmente de soul. Por aquel entonces comenzaron a plantearse que si querían mantenerse en la cima en el mundo de la música, tendrían que aportar su granito de arena y demostrar su capacidad creativa. Por ello, su manager les encerró varios días en un hotel para que trabajaran en la elaboración de temas nuevos e inéditos. De allí salieron algunos de sus mayores éxitos. A pesar de ello, su nuevo álbum, Out of Our Heads, seguía manteniendo un buen número de versiones, reservándose los nuevos temas para discos posteriores.
En 1966 lanzan al mercado Aftermath, compuesto completamente por temas suyos, abandonando las versiones de la música soul americana y los sonidos negros, y siendo considerado como uno de los mejores discos. En 1967 sacaron Between the Buttons, que se vio salpicado por el escándalo en torno a la detención de Jagger y Richards por posesión de droga. Los temas del disco coincidían con el de la detención, al tratar en asunto de las drogas en varias de las canciones. Con el LP Their Satanic Majesty's Request se llevaron uno de sus grandes fracasos. Intentaron imitar al Sgt. Pepper's de The Beatles, pero la crítica les acusó de seguir la estela del otro grupo británico. En 1968 aparece un nuevo disco de los Rolling Stones, titulado Beggar's Banquet, que supuso la vuelta a la esencia de los Rolling. Una portada provocativa que fue censurada por su propia compañía y que al final apareció totalmente en blanco fue el principio. La continuación, unos temas provocativos que hablaban de luchas, de sensualidad y un recordatorio de la música negra. En 1969, Brian Jones fue encontrado muerto en su casa, víctima de las drogas. Al grupo se unió Mick Taylor. Este hecho fue seguido por la publicación de un nuevo disco, Let It Bleed, una réplica irónica al álbum Let It Be de los Beatles, en un momento que el grupo de Liverpool rumiaba su disolución. Este disco les encarama definitivamente en la cima del rock mundial. En 1971 editan Brown Sugar, el primero con su propio sello discográfico, y Sticky Fingers, el primero en que utilizan un diseño de Andy Warhol de unos labios como sello del grupo. Este último disco está considerado como uno de los grandes de los Rolling por su calidad instrumental. Con el fin de ahorrarse impuestos, los Stones deciden trasladar sus cuentas a Francia. En 1972 publican un doble disco, Exile on My Street, un disco de gran calidad y muy ambicioso. Pretendía ser el portal de entrada para una gran gira por Estados Unidos y había que cautivar al público. Fue el número 1 en Inglaterra y Estados Unidos. En la década de los 70 avanzaba y los Rolling Stones continuaban sacando discos, alternando calidades. Así, en 1973 publicaban Cut Hit Show y en 1974 It's Only Rock and Roll, para cuya promoción llenaron las calles de Londres de pintadas que decían "Es solo rock and roll". Fue el último disco de Mick Taylor en la banda, que fue sustituido por Ron Wood. También editaron un nuevo álbum en directo, Love You Live. Hasta 1978 no sacaron su siguiente disco de estudio, Some Girls, considerado por la crítica como uno de sus mejores discos. La década de los 80 comenzó con la firma de un supermillonario contrato de los Rolling Stones con la CBC, el mayor hasta este momento. Por él, los Stones recibirían varios millones de dólares por cada disco publicado. Fruto del acuerdo fueron discos como Emotional Rescue, seguido de Tattoo You en 1981, Still Life en 1982, Undercover en 1983, Dirty Work en 1986. El disco que elevó la calidad media de la década fue Still Wheels en 1989, en el que basaron una nueva macro gira mundial y un nuevo álbum en vivo basado en dicha gira, Flashpoint.
En 1990 realizaron una gira por Japón y Europa, en la que fueron seguidos por más de 2 millones de espectadores y generando unos ingresos cercanos a los 200 millones de dólares. En 1994 publicaron un nuevo disco, Voodoo Lounge, y un año después sacan a la luz Rock and Roll Circus, grabado en 1968 y que nunca había sido publicado. En 1995 editan Strip It y en 1997 Bridge to Babylon. Por fin, en el 2005 aparece un nuevo álbum de los Rolling Stones titulado A Bigger Bang. Se trata de una ambiciosa y muy diversa colección de canciones de rock y blues con mucha fuerza y contundencia. Con una relación de 16 temas, es el álbum con temas nuevos más largo de la banda, desde el Exile on My Street en 1972. El título refleja su fascinación por la teoría científica sobre el origen del universo. En el 2018 se publicó el álbum Confessing the Blues, con los mejores temas de blues en un trabajo. En el 2019, en marzo, la banda británica de Rolling Stones había anunciado que se suspendía temporalmente la gira que tenía prevista para Estados Unidos y Canadá por una enfermedad del vocalista Mick Jagger. En septiembre del 2019, reeditaron uno de sus álbumes más fascinantes, Let It Be, justamente cuando se cumplía los 50 años del lanzamiento. En noviembre del 2019 se lanzó Bridge to Buenos Aires, un disco que se grabó durante el histórico concierto de los Rollins en el estadio de River Plate en abril de 1998. Una de las canciones del 2020 del nuevo álbum es Vivir en una ciudad fantasma. Luego de este resumen de la historia de los Rolling Stones, vamos a escuchar algunos testimonios de quienes estuvieron presentes en los conciertos que hicieron acá en la Argentina. Los escuchamos. En el 94 y comienzan la gira el 1 de agosto del 94 en Washington. Una gira de muchos shows, maratónica por Estados Unidos, por Canadá. Y en Río nos instalamos con ellos en el Sheraton de Río. Y ahí ya ellos nos empezaron a preguntar ¿qué onda? Buenos Aires. ¿Qué rock? ¿Escuchan rock? Y los tipos nos preguntaban si conocíamos a los Stones. ¿Qué sabíamos de los Stones? ¿Entendés? Ellos nunca se habían planteado venir para este lado también. Era su primera experiencia por Sudamérica, digamos. Y yo me acuerdo de Keith Richards cuando vino la primera vez, que lo llevamos a conocer el estadio y había un montón de chicos con carpas y él decía, ¿qué esperan estos? ¿Vos qué esperan? El show. ¿Qué show? Y Keith Richards decía, pero yo no tengo un show de estadio, este es un show que yo hago en clubes, en Nueva York, en Londres, no importa. Decía. Cuando vinieron en el 95 con Voodoo Lounge, lo que decían era que en el 92 había venido Keith Richards y que él había sido que los había convencido, porque si no llegaban nada más que hasta Brasil. Nosotros crecimos con la casi certeza de que las bandas de las que éramos fanáticos no iban a tocar nunca acá, porque era imposible, porque estaban fuera este territorio de todas las giras, había 1000 imposibilidades. Entonces, que finalmente se dijera, vienen los Stones, vienen en buena forma, vienen con una gira mundial, vienen con todo lo que ellos suelen traer, era más que suficiente para generar el entusiasmo que generó. ¿El vinilo o el cassette? Fue un evento histórico porque era la primera visita de los Rolling Stones a la Argentina, con todo lo que eso significaba, era
la banda probablemente más grande, más legendaria del mundo en actividad, con el peso simbólico que tenía para el público argentino, que venían los Stones, que era un sueño, pero largamente esperado. El hecho de que de movida ya eran 5 shows en River, hasta ese momento ninguna banda lo había hecho, entonces era una convocatoria que superaba todo y que se veía no solamente en la cantidad de gente que vino a los shows, sino en la cobertura, en el interés de medios que habitualmente no cubrían esas cosas. Así que uno lo percibía ya desde el momento que se hizo el anuncio de los shows. Los Stones tuvieron una década. Tenía multitud en la puerta del hotel. Para quienes los amamos como banda musical, como ícono, como leyendas vivientes del género, la realización... Pero cuando aparecieron ellos, cuando se oscureció el estadio y se ven las sombras de ellos entrando, eso te temblaba el culo. Tenías que ser de madera si no te pasaba nada con eso. Cuando salió Mick Jagger para mí fue como volver a nacer. No recuerdo haber salido de la panza de mi mamá y sí recuerdo el momento en que vi a Mick Jagger salir de mi derecha. Así. Y cambió todo. La visita paralizó durante todos esos 10 días al país. Los noticieros eran una cosa constante de seguir la actividad de los shows y algunas actividades extracurriculares de la visita, como ir a Olivos en una foto de pizza y champagne con Carlos Saúl. Presidente. Fans de los primeros tiempos de los Stones. Quizás fue la visita lo que permitió descubrir lo que todo el mundo veía y sin embargo nadie vio, que era que había una subcultura Stone de una magnitud y un esplendor realmente inusitado, ¿no? El Rolinga es un invento argentino, así como lo conocemos, no existe en ninguna otra parte del mundo, no hay de estética o filosóficamente nada parecido al Rolinga. Acá se generó algo que era insólito, porque lo del jardinero, lo del flequillo por acá y todo eso no existía, no, ellos no se vestían así, los Stones no, fue una cosa que se inventó acá. Toda esa conjunción, esa mezcla de mal hábito con profesionalismo, con salud, con millones, con opulencia, con lujuria, pero también con talento y humildad profesional, y generaron en el público argentino, que admira todas esas cualidades y esas faltas de capacidades, las premian, ¿entendés? Porque acá cuando amamos a alguien, te revoleamos la remera. Eso también, eso empezó acá. O sea, hacía un calor de cagarse también, ¿no? Entonces la gente empezó a sacarse la remera y revoleaba la remera, y Jagger hizo lo mismo. Y después lo fue haciendo en todos lados. Después quedó como un estándar ya del show, ¿no? Que Jagger se saca la remera y la revolea. Pero yo creo que eso empezó acá también. Un antes y un después. Por un montón de cosas, por lo musical, porque por primera vez veíamos cómo se tocaba eso a los pedos y bien. Por primera vez veíamos a Keith Richards y Ronnie Wood tocando en vivo, que son una máquina infernal. Son esos dos, te levantan 20 muertos en un cementerio tocando. nosotros quedamos con una sonrisa dibujada en nuestro rostro y ese disco bajo el brazo. Entonces, lógicamente, tocar con ellos en ese escenario, en nuestro país, ¿qué más te puedes pedir? Ahí me fanatizo y te voy a decir que la banda más grande que vi en mi vida, me podrían haber matado al otro día después de ver a los Rolling Stones. Amo el rock and roll, amo los Rolling Stones. Si no me caso, tengo hijos, no me importa. Ya vi a los Rolling Stones. Y llegamos al final del 6º episodio de Sueños. Una vez más, les agradezco por acompañarme en este hermoso proyecto.
Los invito a seguirme en Spotify, YouTube, Instagram y la página de Sueños. Que me envíen comentarios y sugerencias. Activen la campanita o notificaciones. Los abrazo. Buena vibra y no se olviden de sonreír. Mi nombre es Susana Fulco y esto fue Sueños. Sueños, un podcast destinado a aquellas almas viajeras que con una canción, banda o grupo te invita a realizar tu viaje del recuerdo a una época, un momento, un lugar. Sueños.